Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí en este nuevo acto, esta nueva actividad del aula y del secretariado de divulgación científica de la Universidad de Almería. Imaginad la vida en una cueva. Bueno, no en ese tipo de cueva. Estoy viendo la cara de alguno y creo que está pensando en una de estas cuevas que tienen jacuzzi, wifi y a la que los modernos se retiran a ver todas las temporadas de Juego de Tronos. No. Una cueva hace 30.000 años. 30.000 años. En ese momento todavía no existía la agricultura. Tecnológicamente nuestros antepasados se encontraban en el Paleolítico. Y todavía, caminando por la península, era posible encontrarse con un neandertal. La vida era un lugar inhóspito. La supervivencia era una cuestión casi diaria. Aquellos pequeños habitantes de la cueva vivían en grupos, núcleos que se cuidaban entre ellos. Bueno, una vez que lo hemos ubicado, imaginad un niño, 8, 10 años, que tiene un accidente que lleva a que se le gangrene la pierna. Podéis imaginar el desenlace, ¿verdad? Lo normal es que este niño hubiera muerto. Hasta hace bien poco lo normal es que cualquiera hubiera muerto. De hecho, a lo largo de la historia, por ejemplo, el escritor Balzac o Luis XIV, el rey Sol, murieron por un problema de gangrena. Hoy en día ese problema está superado, pero en el número de la revista Science de septiembre del mes pasado, unos científicos han puesto de manifiesto que en una cueva de Borneo se han encontrado restos de una persona de 18 o 20 años que 8 o 10 años atrás sufrió una amputación quirúrgica de la pierna. Esto pone en evidencia el primer acto quirúrgico complejo de la medicina a lo largo de la historia. Según las evidencias que muestra esa cueva, quien realizó aquella operación tenía conocimientos médicos que podríamos calificar de profundos. Tenía conocimientos de anatomía, tenía conocimientos frente a las infecciones. Incluso hoy podríamos decir que tenía conocimientos farmacológicos, porque ese niño tomó algo que le hizo aminorar el dolor. Según las evidencias, parece ser que ese niño jugaba un papel importante dentro del núcleo de la cueva, porque parece que toda la comunidad se volcó en su cuidado. Pero eso es otra historia. Y de eso precisamente, de historia, es de lo que viene a hablarnos nuestro primer invitado. Él es Ignacio Crespo. Ignacio Crespo es uno de los divulgadores más importantes de nuestro país, es médico y, como digo, se dedica además a la divulgación científica. Él es el coordinador de la sección de ciencia del diario La Razón y además dirige y presenta el podcast de Noosfera. También dirige y presenta en Ser Podcast el programa Serendipia y, entre otras muchas cosas, ha escrito un libro, Una selva de sinapsis, que os recomiendo encarecidamente. Pero hoy, como digo, viene a hablar de dolor e historia, dolor y tiempo, una historia de la medicina, Ignacio Crespo. Lo primero que voy a deciros es que traigo malas noticias. Esto no tiene nada que ver conmigo. No esperéis que haga experimentos ni juegue con estas cosas. De hecho, yo venía con otra idea. A mí me gusta contar historias y prescindir de todo lo que es artificio, sobre todo porque vengo a hablaros de historia de la medicina. Por lo tanto, mi idea era venir sin diapositivas, para no distraeros. Os pido que no miréis las naranjas, ¿de acuerdo? No existen, no están aquí. Voy incluso a apartarme un poco si hace falta. Quiero hablaros de historia de la medicina, y ahora ya volviendo al tema, posiblemente alguno esté pensando, vienen a contarme otra vez lo del tipo este que descubrió que lavándose las manos moría menos gente. Sí, no os voy a mentir, vengo a hablaros de eso, porque al final la historia de la medicina es sota, caballo y rey en cuanto a los eventos que han cambiado la historia, los que nos han traído aquí, los que han hecho que la civilización sea como la conocemos. Lo que pasa es que considerar la historia como un montón de hechos seguidos unos de otros es un poco arcaico ya. Hay visiones un poquito con más sal, podríamos decir. Visiones que interpretan, que intentan reflexionar, que saben que cuando hablamos de historia de la ciencia, hablamos también de filosofía de la ciencia, para entender qué es eso de la medicina de lo que vamos a estar hablando. Cómo podemos reconstruir y elegir los eventos más importantes de una disciplina a lo largo de la historia si no sabemos qué persigue esa disciplina. ¿Qué es lo que busca? ¿Busca eso desde el principio? ¿Se pervirtió? ¿Cuándo? ¿Cómo se pervirtió? Todo esto es importante. Lo primero que os preguntaría, por lo tanto, es ¿qué es la medicina?
No voy a sacaros aquí la descripción que hace la RAE o que hacen otros diccionarios, porque es una forma de empezar una charla muy de preescolar casi. Pero quiero que lo penséis, que en vuestra cabeza intentéis darle una definición a eso. Medicina. Todos lo usamos, intuitivamente lo entendemos, no hay ni qué decir. Pero ¿de qué va el asunto? Normalmente se describe basándose en 3 pilares, puede que 4. Uno es el diagnóstico, otro es el tratamiento, ya sea del síntoma o de la enfermedad en sí misma, y otro es la prevención, que muchas veces nos olvidamos. Otros dicen que también hay otra parte, que es la predicción de una enfermedad. El saberlo de antemano, como por ejemplo con un test genético, lo vayas a tener o no. Ahí entrarían definiciones, pero quedémonos con los otros 3. Si entendemos que la medicina es eso, tenemos que pensar cuándo surge la medicina. La medicina no surge de repente con un tratamiento milagroso para algo. Surge con la prevención, algo tan sencillo como que en un momento dado nuestros antepasados supieron establecer relaciones, encontrar patrones, regularidades, riesgos y saber apartarse. Simplemente decir, pues igual no conviene que te sumerjas en cualquier río sin saber si en él hay sanguijuelas que puedan tener parásitos. Ten cuidado. Y eso ya en cierto modo es el primer paso de la medicina. Lo que pasa es que nos quedamos con una descripción muy limitada. Por ejemplo, en antropología hay una discusión muy básica, una discusión que ha intentado establecer cómo podemos estudiar al ser humano y cuáles son las limitaciones de algunas aproximaciones. Dicen que cuando solo estudiamos al ser humano desde la ciencia, es una antropología de rasgos, una antropología que te describe, que te mide todo lo que te tenga que medir y te hace una lista de cifras, de datos, pero que no interpreta cómo se relacionan todas esas cosas. En el caso de la medicina podríamos decir que falta también eso en la descripción que hemos dado. ¿Qué está buscando? Lo que decíamos al principio. ¿Qué motivaba a esas personas a intentar tratar, prevenir, diagnosticar? Podemos responder lo fácil, que es buscamos la salud. Pero me tengo que poner pejiguero. ¿Qué es entonces la necesidad de buscar la salud? ¿Podemos decir realmente, y esto es lo que estaremos pensando todos, que estar sanos nos hace más felices? No exactamente. Es que esto es lo que me llama la atención. Tenemos que entender que perseguimos y no es tan sencillo. Sabemos que estar sanos no hace a las personas más felices. Posibilita que lo sean, que es algo muy distinto. El tema de la felicidad se ha estudiado todo lo que se puede estudiar con las limitaciones que tenemos en cuanto a un concepto tan confuso, tan individual, tan distinto entre culturas. Pero sabemos que es algo muy interno, muy dependiente de lo que somos, de lo que esperamos y en cierto modo hasta de nuestra biología. Sabemos que una buena noticia nos puede hacer felices durante un tiempo, ahí dudaríamos si realmente es felicidad o alegría, pero acabamos normalizándonos en cuestión de pocos meses hasta nuestro estado natural. Si somos una persona alegre lo estaremos y si somos una persona depresiva igual tenemos más problemas. Así que la salud en sí misma nos hace infelices cuando no la tenemos, pero no estamos buscando esa felicidad. Pasa algo más. Tenemos 2 grandes miedos, 2 miedos que intentamos evitar por todo lo posible, y de ahí viene el título de la charla: el dolor y el fallecer. El sentir que el tiempo se nos ha pasado, que se nos ha escapado entre las manos, que no hay más para nosotros, que no podemos rascarlo de ningún sitio, que es irremediable. Yo ese tipo de situaciones, que pueden tener la profundidad de la muerte o la banalidad de que se te cae un vaso al suelo, les llamo sensación de irreversibilidad. No hay vuelta atrás. Y te puede pasar con cualquier cosa, con enviar un mensaje a la persona que no debías enviarle o con esto. Esos 2 miedos tan atávicos, tan propios de nosotros, son lo que nos está motivando. La búsqueda de un tratamiento que ayude a paliar el dolor y ese sufrimiento individual, que nos posibilite, en todo caso, y con otro contexto, ser todo lo felices que pudiéramos llegar a ser, pero no lo que nos haga felices. Y evitar la muerte para tener un día más, a veces no para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Eso es lo primero, lo que realmente define, y el motivo por el cual simplemente dar la recomendación de no cruces el río que hay sanguijuelas no era todavía medicina. Con esto en mente es con lo que quiero que empecemos a pensar. Medicina ya es algo un poquito más diferente. Lo que nos estaban comentando hace un momento sobre de repente cuidar a una persona que no es capaz de valerse por sí misma, encontrar los restos de un antepasado nuestro que en la naturaleza, sin ayuda de una red de cuidados, habría muerto. Y tenemos un caso que es, para mí, el más bonito de todos, pero porque fue de los primeros, y además no es en seres humanos, es en neandertales. Podemos hablar de que la medicina no es solo propia de nuestra especie. Había al menos una protomedicina que era común a nuestros parientes, a esos neandertales. En Shanidar, una cueva del Kurdistán, encontramos unos restos de neandertal que le faltaba una mano,
que estaba tuerto y que claramente no podía cazar, no podía sobrevivir de ninguna manera. Y en cambio tenía rasgos de vejez y rasgos de que esas heridas en sus huesos habían sanado, se habían recuperado, tiempo después de que le hubieran dejado incapacitado. Le habían cuidado. Esa es la interpretación que hacemos. Sabían que había un problema, crearon una red de cuidados y establecieron una protomedicina. Desde ese momento, y antes incluso, porque al final estos son solamente los pequeños vistazos que la historia nos deja echar al pasado, pero desde ese momento como mínimo ya había algo parecido a la medicina. ¿Y qué distinto es de la medicina que tenemos ahora? ¿Qué ha pasado desde entonces hasta este punto? ¿Qué cosas han ocurrido para que nos encontremos en un mundo donde podemos editar genéticamente de repente un conjunto de células para evitar que haya una enfermedad concreta cuando se desarrollen? Que estamos a puntito de que esas cosas salgan y se normalicen. ¿Qué ha pasado? Pues tenemos que volver al principio, pero ya un principio donde mucha gente sí considera que se puede llamar medicina sin ningún tipo de duda, ya ni protomedicina ni compartir con otras especies, algo puramente nuestro. Podemos rascar de muchos sitios. Hay, de cierto modo, alguna medicina folclórica que se suele llamar en la América precolombina. Tenemos, ojo, cuidado, vamos a dejarlo muy claro, medicina ayurvédica y de la India, que ahora sabemos que no es una medicina científica y que dicen muchas cosas que son muy peligrosas, pero en su momento era la mejor aproximación posible y una a tener en cuenta en una civilización de las principales, una de estas civilizaciones fluviales con las que las civilizaciones empezaron a emerger. Bien, pero nosotros nos vamos a quedar con la griega. La medicina que podían desarrollar los griegos, con Hipócrates, sus hipocráticos realmente, y todo lo que pudieron hacer, porque ahí empezó a haber un pensamiento diferente. Como decíamos, un pensamiento de regularidades muchísimo más desarrollado, donde no solamente que un dios te hubiera mirado mal o un demonio te hubiera poseído, como creían muchísimos mesopotámicos, por ejemplo, donde había textos en los cuales relacionaban cada enfermedad con un demonio que tomaba tu cuerpo. En el caso de los griegos dijeron, tiene que haber un patrón, tiene que haber una forma elegante de reducir esta complejidad de sucesos a un diagnóstico que se relacione con un tratamiento. Y elegante era un rato. Cogieron y dijeron, hay 4 humores, 4 sustancias en el cuerpo humano, fluidos que pueden desequilibrarse. Y cuando se desequilibran, tenemos enfermedades. Que tú tienes de repente más sangre, pues eres una persona vital. Si tienes menos, caes en una especie de depresión. Si eres colérico, viene de la bilis. Uno de los dos, tenían bilis amarilla, bilis negra, que se desregulaba también. Y al final eso tenía que ver con su comportamiento, con enfermedades que podían desarrollar según ellos. Establecieron relaciones, con esto que digo de hacer todo muy geométrico, porque lo plasmaban geométricamente, con sus círculos, partidos, sus relaciones, con las épocas del año, con la humedad, con el frío, con 1000 cosas que sabemos que no tienen ningún sentido. Pero empezaban a intentar entender las reglas del juego que había más allá de contar solamente historias. Y eso tenemos que reconocerlo. Es el primer gran paso para la medicina que conocemos ahora. Por suerte, hemos avanzado bastante y ahora ya llegamos a cosas que reconocemos a día de hoy, porque para entender cómo pasamos de los humores de esas 4 sustancias a nuestro entendimiento de la enfermedad como la conocemos ahora, tenemos que pensar en una cosa que se llama la teoría germinal de la enfermedad. Esto suena horrible, pero viene a decir que no es una desregulación de líquidos en nuestro cuerpo lo que nos hace enfermar. Es que muchas veces hay un pequeño bichillo, un microorganismo, una cosa diminuta que afecta a nuestro cuerpo. A nosotros nos resulta súper normal. Esto está normalizadísimo en nuestra población, sobre todo con la pandemia que hemos vivido, pero pensad el primer momento en el que alguien observó un ser microscópico y dijo, esto existe. Ya no esto se relaciona con las enfermedades, sino esto existe. Hablamos de Leeuwenhoek, un comerciante de lentes, que en su momento lo vio, se sorprendió, mandó sus dibujos y sus bocetos de lo que estaba viendo en ese diminuto mundo en una gota de agua a científicos y expertos que se rieron de lo que había visto. Porque, lógicamente, si viene alguien a decirte estoy viendo unos seres diminutos que están a nuestro alrededor pero que nadie percibe, te preocupas. Pero tenía razón y fue un primer paso. Poco a poco se mejoró la observación de esta vida microscópica y nos dimos cuenta de que había una relación con las enfermedades. Pasteur es la persona importante en este caso. Nos sonará Pasteur de la pasteurización de la leche. Hizo algo mucho más importante. Estableció esa relación. Dijo, hay enfermedades, hay microbios y tienen que ver entre sí. Y ese paso permitió saber quién era el enemigo. Saber que no era solamente que te había mirado mal
los hados y el destino, sino que había un enemigo y una forma de combatirlo. Los antibióticos ahora mismo tenemos la suerte de vivir con ellos. Es de las cosas que más han aumentado la esperanza de vida. Entre otras cosas porque las infecciones puerperales, aquellas que ocurren después del parto, se llevaban por delante a muchas personas. Cuando pensamos en la esperanza de vida, en cuánto ha aumentado, a veces nos confundimos. Creemos que en la antigua Grecia la gente moría con 30 años, porque era la Edad Media. No es exactamente así. Una cosa es la longevidad, cuánto puede llegar a vivir una persona, y si veis las biografías de mucha gente histórica importante, veréis que llegaban a viejos, muy, muy a viejos. Pero de media morían muchos, nada más nacer. Muchas personas en edad fértil que acababan de parir, y eso bajaba la media. El cambio, el gran cambio en la esperanza de vida, ha venido precisamente por antibióticos en el parto, por mejores técnicas en el parto, por 1000 cosas relacionadas con eso. Así que es un paso importante. Hemos llegado ahí. La síntesis de los antibióticos fue importantísima y aún así no le rendimos el culto que necesita. Pensamos en Fleming, tal vez nos sonará, el de la penicilina. La penicilina la conocemos todos. La historia de Fleming es muchísimo más compleja. La penicilina no fue el primer antibiótico que existió. Había otro, muchísimo menos útil, también tengo que decirlo, que por motivos políticos, motivos militares también, era difícil utilizar en determinadas partes del mundo. Y por eso la penicilina cobró la importancia que tenía. E hizo muchísimo bien. Pero ni siquiera acabó con él, con Fleming, que siempre le nombramos. La síntesis, el momento en el que dijo, este cultivo que yo tenía de un hongo está liberando una sustancia que protege contra las infecciones, que elimina las bacterias que hay en esta placa. Ese no fue el último paso. El último paso fue decir, y esta sustancia la puedo producir en el laboratorio cuando quiera y en la cantidad que quiera. Y eso vino de Florey y Chain, otras 2 personas con las que compartió el premio Nobel y de quienes no hablamos. Posiblemente el punto de inflexión más grande en esta línea, que ha partido de los humores, pasando por la teoría germinal, en la que decimos que microbios y enfermedades están relacionadas, hasta que decimos, ¡ostras! Ahora podemos hacer algo. Hemos agotado esta línea. Y paralelo están las vacunas. No podemos olvidarlas, porque precisamente también a través del trabajo de Pasteur, y ahora de forma muchísimo más directa, aquel de la pasteurización, el que estableció la relación entre microbios y enfermedad, hubo otra cosa. Y es que hizo las primeras vacunas propiamente dichas, que es verdad que en cierto modo y de forma natural ya existían cosas parecidas, pero propiamente dichas, que funcionaron correctamente para enfermedades como la rabia. Éticamente dejaban muchísimo que desear. Y ya hablaremos de lo que es la parte ética y cómo la medicina ahora mismo, tal y como la conocemos, se basa mucho en cómo hemos entendido la ética y cómo respetamos al paciente más que nunca. Pero quiero que reflexionéis sobre eso. Nuestra lucha contra el dolor y nuestra lucha contra el tiempo nos ha llevado a desarrollar 2 de las mayores máquinas, por decirlo así, que se han podido imaginar en cuanto a su efecto, en cuanto a su poder, que son esas vacunas y esos antibióticos, que han salvado una cantidad de vidas increíbles. Porque cuando echamos la vista atrás y miramos los datos, muchos médicos reconocerán que mucha medicina no salva vidas, las alarga un poco. Pero sobre todo cuando nos quitamos del tema sintomático, de simplemente que te deje de doler la cabeza o que te deje de doler el estómago, el verdadero cambio viene de 3 pilares. Esos antibióticos que quitan la infección de golpe, las vacunas que la previenen y la cirugía. La cirugía es la otra que también resuelve los problemas, en lugar de meterlos debajo de la alfombra. Y hablaremos de ella. Pero quería esa visión general porque hay otra cosa de la que todavía no hemos hablado. Y es que dolor, ¿de acuerdo? Tiempo, son 2 cosas que queremos ganar. Pero vamos a ser sinceros. Solo podemos ganar en una de esas 2 batallas. El dolor lo podemos quitar. Pero no podemos ser eternos. Eso es algo que la medicina intenta luchar como Sísifo, subiendo la piedra y cayendo una y otra vez, y jamás va a lograr, por varios motivos. Pensadlo un poquito. Y sin embargo, esa lucha, que sabemos que no llega a ninguna meta, es lo que nos ha empujado a un estado de bienestar, de salud, como en el que vivimos ahora. Pero con un riesgo. Y esta es la vuelta. Que a veces nos obsesionamos con lo que era un medio. Lo que buscábamos, recordad, era en cierto modo posibilitar esa felicidad, que es compleja, que no es exactamente dar la regalada. Pero vivir más no siempre significa vivir mejor. Lo estamos viendo en nuestro momento. A medida que la esperanza de vida se ha alargado, que la longevidad también se ha alargado,
hemos descubierto que ahí estaban esperándonos enfermedades agazapadas que no se veían antes, porque necesitaban que el cuerpo humano desarrollara durante suficiente tiempo sus procesos biológicos para que empezaran a fallar. El Alzheimer. Cuando mucha gente moría a los 60, menos gente tenía síntomas de Alzheimer que ahora que muchas personas sobreviven hasta los 80. Estas enfermedades degenerativas, ya sean del cerebro, de los huesos, de cualquier parte del cuerpo, están apareciendo ahora y nos están haciendo reflexionar. ¿Realmente queríamos simplemente vivir más o lo que queremos es vivir mejor? La calidad de vida es clave y en la bioética cada vez es más importante. Este es el segundo punto. Cuando hablamos de esa medicina de los griegos, posiblemente muchos pensemos en el juramento hipocrático, eso que recitan los médicos cuando se gradúan y que en realidad no tiene valor jurídico. Es un ritual, sin más. Existe un código deontológico que tiene valor ético. El juramento hipocrático está desfasado. Jura, en algunas de sus versiones, por dioses griegos, cosa que no tiene ningún sentido. Promete no tratar enfermedades como el cálculo renal, no dar a ninguna mujer un abortivo, cosas que sabemos que ahora mismo en la medicina se entienden de otra manera. Así que tenemos que darle una vuelta, tenemos que reflexionar qué es lo que ha cambiado. Y es que vemos al paciente de otra manera. Durante prácticamente toda la historia de la medicina, el paciente era un objeto que recibía la información que el médico quería y que sin duda tenía que acatar cualquier decisión. Tómate esto, haz aquello, esto te va a curar. Ahora mismo el paciente es un sujeto, por suerte, ha recuperado su agencia, puede hacer, puede decidir, debe. Y nos basamos en 4 pilares, que para mí son, junto con los antibióticos y las vacunas, de lo principal que la medicina nos ha dado para avanzar y para mejorarla. Primero, beneficencia. Intentar que cualquier acción de un médico encamine a algo positivo en el paciente. Buscar el bien en el paciente, mejorar una enfermedad. Segundo, no maleficencia. Ojo, buscar un bien no significa a cualquier coste. Tal vez tu decisión genere problemas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Vamos a reducirlo todo lo posible. Tal vez una persona está en sus últimos momentos de vida y aunque una operación pueda mejorarle, sabemos que va a causar más dolor que otra cosa. Eso es brutal. Ha evitado el encarnizamiento terapéutico que durante mucho tiempo, sobre todo en los primeros momentos de la cirugía, cuando empezó a desarrollarse explosivamente, porque se posibilitó al tener anestesias, al tener antibióticos, al poder abrir a alguien sin que muriera porque la abrieran, en ese momento todo era cirugía, en la situación que fuera. De repente darle al paciente la posibilidad de, ojo, lo que no queremos es hacerte mal. Antes que nada, no, primum non nocere, antes que nada, no hacer daño. Eso fue importantísimo. Y es una dimensión social que también está en la medicina. Los dos principios que faltan, a mí me gustan también mucho, pero porque son un poquito más complejos. Estos son casi de perogrullo. Los otros son justicia, que cuesta muchísimo implementarla, pero teóricamente debería ser que cualquier avance médico, cualquier beneficio que la medicina pueda proporcionar a la humanidad, sea repartido equitativamente entre las personas. Todos puedan acceder a ello. Y es verdad que se intenta en algunos países más que en otros, pero es una visión que no siempre ha existido. Y lo sabemos. Y hay lugares donde todavía no existe. Es de nuevo una buena línea en la que avanzar, un cambio. Y el último, del que estábamos hablando hace un momento, lo que ha permitido que la medicina ya no sea paternalista y que le explique al paciente y que el paciente decida, que es el consentimiento. Consentimiento informado no es el papelito que nos dan para firmar y para quedarnos tranquilos. El consentimiento informado es un concepto. Es que el médico tiene que estar seguro, sea el diagnóstico que sea, aunque sea de un catarro, de que el paciente lo ha entendido. Porque a veces son cosas complejas, o a veces el paciente está nervioso o está asustado y tienes que explicárselo 3, 4, 6 veces en el poco tiempo que te dejan en el servicio. Así que son 4 pilares sin los cuales la medicina no sería como es ahora, ni de lejos. Y para Miriam en ese segundo lugar. Lo que pasa es que no nos quedamos aquí, ha habido muchísimas más cosas y hemos nombrado de refilón 2 de ellas, porque relacionábamos con la cirugía el hecho de que ahora existan analgésicos y el hecho de que existan antibióticos. Podemos remontarnos de nuevo a la prehistoria, había cirugías de neurocirugía. Hemos encontrado, por ejemplo, en Canarias hay un montón de restos de cráneos de personas que han sido perforados, que tienen un boquete y que sobrevivieron a eso. Su cerebro estaba comunicado con el exterior después de la perforación y sobrevivieron, lo sabemos porque el hueso, una vez más, se ha regenerado, ha intentado recuperarse y estaba cerradito el borde. Esto lo hacían en principio para liberar espíritus. De nuevo, no tenía mucho sentido. Pero tiene la otra versión,
que hay ocasiones en las que la presión dentro de nuestro cráneo, ya sea porque hay más líquido cefalorraquídeo, que es ese líquido en el que está envuelto el cerebro, o porque hay un derrame, un vaso sanguíneo se rompe y drena sangre a esa cavidad, aumenta la presión dentro del cráneo y tienes que liberarla. Gracias a eso sobrevivió gente. Era una primera cirugía. ¿Qué pasa? Que morían muchos otros, porque estás exponiendo un tejido interno, sensible, débil, al mundo exterior, que es hostil. El motivo por el que de repente, ahora, podemos tratar a la gente y abrirla en canal y tenerla, sé que suena duro, pero es que es la realidad y tenemos que entender cómo de cruda es esa realidad. 10 horas tal vez abierta, en una operación complicadísima y salen adelante, es primero porque conseguimos dormirles y que no sientan dolor. Imaginad 10 horas de una operación a corazón abierto. Sería imposible. Sería absolutamente imposible. Y lo segundo, antibióticos. Porque después de abrirte, por mucho que esté todo estéril, y ahora entenderemos lo bueno que ha sido ese cambio también, por mucho que esté todo estéril, es posible que se infecte y es posible, muy, muy posible, que muera. La cirugía solo existe por eso. Y estamos en un problema. Porque hemos llegado hasta aquí, en parte, porque ahora tenemos más antibióticos de los que podáis imaginar. Podríamos estar aquí citando ya no nombres comerciales, sino moléculas distintas de antibióticos un buen rato. Pero nos encontramos en un punto en el que empiezan a fallar. Habremos escuchado hablar sobre el problema que hay con los antibióticos, por el cual cada vez hay más bacterias resistentes. Son seres vivos que intentan sobrevivir, que evolucionan y muy rápido, porque una generación de bacterias sucede a la otra en cuestión de poco tiempo. Y se han adaptado a esos ataques nuestros. Hay infecciones, tuberculosis. La tuberculosis se trata fantásticamente con un cóctel de antibióticos, pues ya hay algunas cepas de tuberculosis que son tremendamente resistentes y que son muy difíciles de quitar. ¿Qué ocurrirá si seguimos por este camino? Si seguimos mal utilizando antibióticos más de la cuenta hasta que le hagamos a las bacterias volverse más y más resistentes. No solamente que podamos morir de una infección, es que hay muchas cirugías que no se van a poder hacer. Pensad esto, cómo están interrelacionadas todos los aspectos de esa evolución de la medicina desde el principio hasta aquí. Por suerte, no todos son antibióticos. Estábamos hablando de la prevención al principio. Y junto con esta idea de los microorganismos vino la idea de prevenirlos correctamente. Hubo un momento donde entre los humores, aquellos que decíamos, esas sustancias, esos líquidos que se desequilibran en nuestro cuerpo, y la enfermedad producida por microorganismos que conocemos ahora, se creyó en una cosa llamada miasmas, unos efluvios, unos humos invisibles que salían de las personas enfermas, llegaban a otros y los contagiaban. También era un error. Pero fue en este contexto en el que por primera vez se empezó a plantear tratamientos de prevención masiva, de epidemiología, de decir, de acuerdo, sabemos que está habiendo un contagio masivo en nuestra ciudad de personas y no sabemos de dónde viene. Vamos a intentar rastrearlo, vamos a utilizar algunas herramientas rudimentarias por aquel entonces para saber de dónde viene, para poder tratar la zona en concreto y para así prevenir que se extienda. Hablamos del brote de cólera tan famoso que consiguió atajar Jon Snow, pero no Jon Snow, el de Juego de Tronos. Esto es algo que siempre hay que aclarar. No porque me haga gracia, es porque hay que aclararlo, sí o sí. La gente a veces no lo acaba de encajar. Jon Snow, el de verdad, el epidemiólogo, pero no solo él. Fue un momento histórico donde confluyeron muchas personas que ya tenían ideas parecidas. Antes de él, Florence Nightingale también se dio cuenta de que había ahí una forma en la que se contagiaban las enfermedades que podía estudiarse, rastrearse y atajarse. Y esta idea le llevó a desarrollar una serie de conceptos que ahora mismo son base para la epidemiología, para lo que entendemos, por desgracia todos lo conocemos por la pandemia, pero lo que entendemos como la epidemiología. Entonces tenemos ya dos personas muy importantes en ese desarrollo de la prevención, pero hay una tercera, que es Joseph Lister. Lister fue el que dijo, y ahora relacionamos con el tema de la cirugía, oye, los quirófanos igual convendría que estuvieran totalmente asépticos, ¿no? Que no hubiera microorganismos, que los lavemos, que los intentemos esterilizar, que si abrimos a alguien no haya guarrería en la sala, porque se va a infectar con más facilidad. Fue determinante, pero no fue el único. Y estoy enumerando a tanta gente para una misma idea porque quiero hacer después una reflexión sobre cómo entender esta historia de la medicina. Tenemos otra, la historia más conocida, la primera que os dije, que se lave la gente las manos para que no haya tantas infecciones. Estamos hablando de Semmelweis. Semmelweis fue un médico que estaba trabajando en un pabellón donde había muchísimas parturientas y se dio cuenta que en el de al lado morían muchas menos. No entendía exactamente por qué. Dos pabellones donde había una gran diferencia de mortalidad en mujeres que estaban pariendo, sin que haya ninguna diferencia
significativa, más que en uno había mayormente enfermeras y en otro estudiantes de medicina. Pues resulta que se dio cuenta de que los estudiantes de medicina, más allá de poder ser tal vez más torpes, porque tenían menos formación, venían de hacer prácticas con cadáveres. ¿Qué es lo que hacían? Entre paciente y paciente. Y el cadáver no es el lugar más limpio del mundo. No es lo que te apetece manipular antes de ir a comer o ir a hacer algo que es sensible. En este caso, del cadáver iba a una persona que está pariendo, que tiene desgarros en zonas que son sensibles, que puede entrar en la sangre determinadas bacterias, que al final es fácil que se contagie. Y es el motivo por el que morían. Sin ninguna duda. Una vez conté esto en la televisión y al ver el guión, la persona que lleva el programa me dijo, ¿pero podemos afirmar tan rotundamente que este era el motivo? Y digo, absolutamente, porque es lo único que cambiaron en ese hospital. Empezaron a lavarse las manos entre la parte de cadáver y la parte de parto, y la mortalidad de los dos pabellones se igualó. Se igualó absolutamente. Dejó de morir un montón de personas. Y no se quedó ahí, ya estamos diciendo que lo hemos normalizado, que lo vemos en todos los sitios. Entonces, ¿por qué he nombrado a tanta gente para hablar de la epidemiología? Porque tenemos una muy mala costumbre al hablar de la historia en general, de la historia de la ciencia, de la historia de lo que sea, de las ideas sobre todo. Y es que buscamos padres para conceptos complejos. Este es el padre de la genética, este es el padre de la computación. Y la realidad es que pocas veces hay una persona sola, totalmente individual y aislada del mundo, que revolucione por completo un campo como para decir que fue su fundador. Hay tal vez el primero en publicar algo, pero tal vez su idea no fue la más importante, o la más determinante, o la que contagió a los demás, o la que consiguió efectos reales. Es complejo. Buscar paternidades es muy humano, porque todo lo que conocemos, la gente que conocemos a nuestro alrededor, viene de un padre y una madre, que en algún momento, pues, algo habrán hecho, ¿no? En el caso de las disciplinas científicas no es así, y es de perogrullo decirlo, pero nos olvidamos. Buscar padres es un error muy humano que no nos ayuda a entender cómo es la historia, que es injusto, intrínsecamente injusto, porque tenemos que elegir a uno, a dos, con mucho a tres, y olvidarnos del trabajo en equipo, de cómo las ideas vuelan, cómo que de repente alguien caiga en algo y lo relacione, y curiosamente en el mismo momento histórico haya otras personas pensando lo mismo, es porque dependen del contexto, porque ya se estaba fraguando, porque otros habían construido en esa dirección y habían posibilitado que pensaras lo que estabas pensando, porque había conceptos básicos, porque ya no se pensaba en humores, se pensaba en enfermedades infecciosas. Todo eso es parte de ese progreso y no podemos dejarlo de lado. Estamos repasando hitos de la medicina, de una forma que no es cronológica. A mí me aburriría mucho haceros una charla puramente cronológica de pasó esto, otro. Prefiero ir reflexionando. Y si me tengo que quedar con uno o dos más, el siguiente sería posiblemente las radiografías, que de nuevo nos pueden parecer, bueno, pues sí, vemos el cuerpo por dentro y claramente son positivas, pero no nos damos cuenta de cómo lo cambiaron todo. La radiografía nos permite ver qué nos vamos a encontrar cuando abramos un cuerpo, porque hay operaciones que la radiografía te dice muy poco. Conoces la anatomía normal de un ser humano y asumes cómo está. Pero pensad en personas que han tenido un traumatismo muy fuerte en el cuerpo, que tienen huesos rotos, esquirlas de hueso que han pasado de donde debían estar a zonas totalmente distintas. Una radiografía te permite abrir sabiendo lo que te vas a encontrar, recomponer el puzzle antes de abrir la caja. Eso es fundamental para reducir el tiempo de una operación, lo cual aumenta la posibilidad de recuperación. Es fundamental para que esa persona tenga más expectativa de una buena vida después de todo esto. Y notamos el cambio, sobre todo, en las guerras, los momentos donde es una mina lo que explota, es un obús que cae cerca de ti. Y ese momento fue determinante, fue cuando las radiografías empezaron a tener valor. Porque no sé si sabéis esta historia, hay mucha gente que no la conoce, pero tenemos que hablar de Marie Curie, que sorprenderá que esté aquí en una charla de medicina, tal vez, pero Marie Curie, sabéis que trabajaba con la radioactividad, y una de las cosas que hizo cuando llegó la guerra fue, quiero ayudar. Tenía una dimensión social como, no digo pocos, pero pocos de los científicos súper importantes que tenemos en mente tenían, pocos. Porque al final lo que ella quería era eso, llevarlo a la sociedad, y dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Puedo diseñar coches, llamados los Petit Curie, que creo en el momento, que tuvieran servicios de radiología muy básicos, portátiles. Y estuvo en el frente ella, su hija y enfermeras entrenadas haciendo radiografías para poder operar de la forma más eficiente a las personas que estaban en riesgo. Las radiografías han salvado muchísimas vidas también. Y las radiografías no se acaban ahí.
Ha habido más cosas. Los tubos magnéticos, las resonancias magnéticas que hay en los hospitales, la tomografía axial computerizada, las ecografías, todas ellas aportan su pequeña parte de la pieza del puzzle que intentamos recomponer de todo esto que estamos persiguiendo desde el principio, reduciendo el dolor, alargando un poquito esos minutos o esas horas que tanto estamos buscando. La medicina tiene esta visión. Es compleja, no es tan sencilla como quiero sanar. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay muchas cosas que son vestigiales, muchas decisiones que tomamos ahora, muchos errores que acumulamos en el tiempo, que se deben a que no avanzamos con un plan totalmente claro, que buscamos cosas más o menos humanas, el no sufrir, el vivir más, y las perseguimos como buenamente podemos, con poca información, con una venda en los ojos, y poco a poco la ciencia y la tecnología las va quitando. Y para terminar, después de estos hitos, quiero hablar de una última cosa, una parte que es tal vez más filosófica, pero no filosófica que nos pongamos aquí a pensar en lo divino y lo humano, sino en qué es la medicina, lo que decíamos al principio. Porque hemos nombrado radiografías, que es física. Sin conocimiento de física no podemos enfrentar eso. Hemos nombrado epidemiología, que tiene un altísimo componente de matemáticas para entender las cosas como las entendemos ahora. Hemos nombrado química, por supuesto, los antibióticos. La biología, para entender lo que son las células y esos microorganismos. Hemos nombrado prácticamente todas las principales secciones en las que podemos dividir la academia científica. La medicina es un punto de encuentro entre todas ellas. La medicina no es exactamente una ciencia. No es que esté por encima, es algo distinto, es una técnica, se suele llamar, más cercana a una ingeniería que a otra cosa. Bebe de la información de las ciencias, bebe del conocimiento que podemos obtener a través de experimentación e investigación científica, pero no se queda ahí. Intenta aplicarlo de una manera muy concreta, persiguiendo un fin muy concreto. Su finalidad no es entender las cosas, su finalidad es solucionar problemas. Y esa es la visión que tenemos que seguir. Tenemos que comprender que esa medicina, a pesar de solucionar problemas, bebe del conocimiento de otras disciplinas. Y cuando de repente los medios de comunicación solo hacen caso a que un estudio dice haber curado el cáncer en ratones, están olvidando que eso se fundamenta en estudios de ciencias básicas, mucho más fundamentales, sin pretensiones de aplicación. Y que haber llegado hasta aquí no ha sido solamente por esos hitos aislados que os he dicho, que hicieron mayormente médicos y algún que otro científico en general. Ha sido porque todo el conocimiento científico ha ido desarrollándose, nos ha traído hasta aquí. La medicina es, en cierto modo, un fruto del árbol de la ciencia. Podríamos verlo de esa manera. Y creo que esa es la reflexión final, que tenemos que llegar aquí juntos y que el camino que nos queda depende de filósofos, de médicos, de químicos, de matemáticos, de todo. No podemos extraer una disciplina y dejarla al margen del resto del mundo. Solamente reconociendo eso podremos seguir luchando contra el dolor y el tiempo. Muchísimas gracias. Qué paseo más bonito, ¿verdad?, por la historia de la ciencia. Qué bien. Decía Ignacio que esto no es para él. En efecto, ya os habéis dado cuenta y ahora vais a entender por qué, porque es para nuestro próximo invitado. Pero antes, permitidme que haga con vosotros otro pequeño viaje. Un viaje al siglo XVII, concretamente a 1639. En ese año reinaba en España Felipe IV. Felipe IV era conocido como el Rey Planeta, y es que los dominios de España se extendían por todo el globo terráqueo. También era conocido como el Rey Pasmado por... Bueno, eso ya lo miráis vosotros, que hay niños pequeños y no, tampoco quiero desvelarlo todo. La cuestión es que en aquel año de 1639, Felipe IV mandó al conde de Chinchón al virreinato de Perú. El virreinato de Perú era una de las extensiones mayores que había del Reino de España y en ese momento ocupaba casi todo el sur, casi toda Sudamérica. Al poco de establecerse él allí, llegó su joven y hermosa mujer, la condesa de Chinchón, doña Francisca de Rivera, los dos majísimos, guapos, altos, hoy en día serían tiktokeros de éxito. Todo parecía que iba viento en popa, pero a los pocos días de estar allí, en Lima, en la capital del virreinato, la condesa empezó a tener unas fortísimas fiebres. Los médicos del momento, los médicos del rey, empezaron a tratarla, bueno, con la metodología de ese momento, purga, sangría. Lejos de mejorar, parecía que la condesa iba empeorando. Así que ante la desesperación, dejaron que una criada indígena le diera un mejunje hecho a base de unos polvos que extraían de la corteza de un árbol mezclado con agua, y a los pocos días
la condesa fue mejorando hasta que definitivamente se curó de aquella fiebre. En ese momento no lo sabían, pero la condesa había tenido malaria y lo que le había salvado era la quinina, un extracto que se saca del árbol de la quina. Tuvieron que pasar todavía unos 200 años para entender cuál era el principio activo que había salvado a aquella mujer. Hoy en día el árbol de la quina también se le conoce como chinchona, en honor a la condesa de Chinchón. Y esta anécdota es un ejemplo de cómo a veces la medicina ha utilizado lo que tenía más a mano para curar las enfermedades. Y algo de eso es lo que viene a hacer nuestro siguiente invitado, Ricardo Moure, que nos va a contar cómo también la divulgación científica se vale de las cosas que tiene a mano para explicarnos ciertos conceptos. Ricardo Moure es licenciado en Biología y doctor por la Universidad de Barcelona. Él combina el rigor de la divulgación con el humor, la fantasía y, él dice, la tontería. Y esto le ha llevado a colaborar con Buenafuente, a presentar su tesis doctoral en el Club de la Comedia o, como él mismo dice, a ser el colaborador vedette de Órbita Laica. Ricardo Moure. Hola. Muy buenas a todos. Bueno, me voy a presentar un poco, que ya me han presentado, pero creo que os han dicho que salgo en la tele, en Órbita Laica. Supongo que no lo habéis visto, porque es en la 2. Se llama la 2 porque la ven 2 personas y son mis padres cuando salgo yo. Aparte, también os han dicho que soy biólogo, que para los que no sepáis muy bien lo que hacemos los biólogos, un biólogo es como un médico, pero que no le dio la nota para entrar en la carrera, ¿vale? El resto lo tenemos. No, a ver, es broma, yo siempre quise ser biólogo, es verdad, desde niño tuve mucha vocación. Eso sí, siempre me quedó la espinita de no ser doctor. Dije, bueno, pues me hago un doctorado y me hice doctor en biotecnología, para hacer cosas de biotecnólogo, un poco así de laboratorio. Que si no sabéis muy bien lo que hace un biotecnólogo es como un biólogo, pero con trabajo, ¿vale? ¿Veis? Los biólogos nos reímos un poco de nosotros mismos. Tengo que echar un poco la bronca a Ignacio, a mi compañero, porque ha llamado a mis cosas artificios. No, yo no uso diapositivas, no uso cosas, no uso artificios. Eso es lo que decimos los divulgadores cuando no nos hemos preparado la charla. El yo no uso artificios es la versión culta de los deberes se los comió mi perro, ¿vale? Bueno, como os decía, yo soy biólogo, hice un doctorado, y la verdad es que hoy me gustaría hablar de eso. Yo hoy quería hablar de las cosas que yo he investigado. He hecho un poco de popurrí científico, por eso se llama Fisiopatología del todo a 100, porque os voy a explicar cosas en las que yo he trabajado en laboratorio durante unos 7 años más o menos en total, entre máster, doctorado, postdoc, y lo voy a hacer utilizando lo que llamamos los divulgadores analogías visuales. Que analogías visuales es una forma bonita de decir que voy a explicaros cosas, os voy a explicar ciencia con cosas que compraron en el chino. Cuando digáis analogías visuales es eso. Entonces yo voy a hacer un viaje un poco en torno a la muerte. Porque realmente quienes nos dedicamos a la biología, concretamente a la rama de la biomedicina, en realidad lo que tratamos es de retrasar la muerte o de hacer que tengamos más calidad de vida hasta que ese momento llegue lo más tarde posible. Y yo he trabajado en 3 dolencias, 3 condiciones, 3 patologías, por así decirlo, que aunque no lo parezcan están muy relacionadas entre las 3. Voy a hablar de obesidad, voy a hablar de diabetes tipo 2, que es así que os sonará que están súper relacionadas, y voy a hablar de envejecimiento. Las 3 cosas a las que yo he dedicado un poco mis años como investigador. Voy a empezar por la obesidad. Y para comenzar ese viaje por la obesidad, primero os voy a dar algunos datos un poquito chungos. En España ahora mismo, aproximadamente el 15% de la población adulta, más o menos 1 de cada 6 adultos, son obesos. Un 15%. En el caso simplemente de sobrepeso, que es un poco el paso previo, el 30% de las mujeres adultas tienen sobrepeso. Y en el caso de los hombres, aproximadamente el 40%. Pero un estudio epidemiológico bastante chulo que salió hace unos años y muy bien realizado, estimaba que para el año 2030 el 60% de las mujeres tendrán sobrepeso u obesidad en España. Pero en el caso de los hombres, el 80%. En España tenemos un problemón con la obesidad. En España tenemos un problema muy gordo. Lo siento, tenía que hacer el chiste.
Es un problemón, aunque haga el chistecito, es un problemón, porque la obesidad seguro que os suena que es la madre, la raíz de un montón de enfermedades muy peligrosas y además crónicas, como son la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ictus, y cada vez sabemos que además es la causa o puede influir en que se desarrollen muchos tipos de cáncer. Y para entender cómo funciona esto de la obesidad, para entender por qué va fastidiando nuestro cuerpo desde dentro, voy a empezar desde el principio del viaje. Desde esto... Uy, ay, que no lo he encendido, perdón. Yo iba a hacer esto, y en plan guay, no. Esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí, así no parece gran cosa, parece un escupitajo, pero en realidad esto es una muestra, es un corte histológico, un corte al microscopio de tejido adiposo, de grasa, porque muchas veces, sobre todo cuando los que trabajamos en esto damos charlas a pacientes de diabetes, pacientes obesos, pacientes de diferentes dolencias derivadas de la obesidad, la gente no asume lo que es la grasa, y se cree que como que la grasa creemos que es como una cosa desorganizada que está ahí por el cuerpo, como una especie de mantequilla, de aceite sin ningún control que se va colocando por el cuerpo como le apetece. Y en realidad el tejido adiposo es un órgano súper organizado, y que además, como cualquier tejido del cuerpo, está formado por células. Esto es lo mismo visto con más aumentos. Estos son adipocitos, son células de grasa, células cuya función principal en la vida, en esta vida, es almacenar grasa. Y lo hacen bien, ¿eh? Lo sabéis bien. Tienen un talento para almacenar grasa. Es más, si os fijáis, estas células son todo grasa. Tienen un núcleo, unos orgánulos, pero ahí como aplastados a un lado, y es que ni siquiera se ven. Ahora os digo, si estas células de grasa, que básicamente se dedican a almacenar grasa por nuestro cuerpo, vosotras creéis que realmente les sienta bien engordar, que les gusta engordar. ¿Sí? ¿No? Sí, no. Ahora vamos a verlo. Mirad, vamos a imaginar que esto de aquí es un adipocito, ¿vale? Básicamente es así en el cuerpo. ¿Qué pasaría si empiezo a engordar? Si voy ahí al Puga a ponerme morado. Que ya he ido, ¿eh? De hecho, vengo tan apretado porque... No porque haya comido mucho, vengo tan apretado porque yo venía con un polito súper mono para dar la charla, pero he ido al Puga y me lo he llenado de gambas. Luego me he puesto otro polito que tenía para mañana, súper mono, he entrado por aquí y me he tirado un café por encima. Entonces llevo la camiseta del pijama. Primera charla que se da en pijama, creo, no lo sé, pues eso voy tan prietecito. Bueno, este es un adipocito, ¿vale? ¿Qué creéis que pasa si voy al Puga ahí bien y me pongo ahí como la vaca mamerta? ¿Qué pasa? Se hincha. Vale, crece. Esto es una forma más o menos esférica y no sé si os recordáis del cole, pero cuando una esfera aumenta de tamaño, su volumen no aumenta en la misma proporción, ¿vale? El volumen aumenta mucho, pero la superficie aumenta más lentamente, no son proporcionales. Y todas las células, incluidos los adipocitos, tienen que respirar, toman oxígeno. Como no tienen nariz, no tienen boca, ese oxígeno lo que hace es atravesar su superficie y entrar directamente dentro de la célula. Es decir, su aparato respiratorio, sus pulmones, es su superficie. Claro, cuando la célula aumenta de volumen, cada vez necesita más oxígeno, porque su volumen aumenta un montón, pero como su superficie aumenta muy lentamente, la capacidad que tiene para coger ese oxígeno no aumenta proporcionalmente. Es decir, este adipocito se asfixia, no obtiene todo el oxígeno que necesitaría. Y ahí vamos a tener un tejido enorme, que en el caso de una persona obesa además ocupa un porcentaje muy alto del cuerpo. Es un tejido que se está muriendo, que está sufriendo. Y estos tejidos lo que van a hacer es lanzar una serie de señales de alarma de que se están muriendo así. Mira, me gusta hacer mucho esto como de alarma. Y lo tiran por ahí. Y esa señal de alarma lo que hace es atraer a otras células del cuerpo, que son células del sistema inmune. ¿Vale? Quiero que imaginéis... mira, pues eso me había traído las naranjas, que se me había olvidado. Quiero que os imaginéis que esto es el tejido adiposo, ¿vale? Un tejido adiposo cualquiera, con las naranjas son las células. Esta malla la tendríamos también, porque todos nuestros órganos, nuestros tejidos están organizados por mallas de colágeno, un montón de cuerdas de colágeno que dan forma a todos nuestros tejidos, así que esto podría ser perfectamente, pues más o menos el esquema de un Michelin o de, yo qué sé, de la grasa esta
que tienen el brazo las señoras que saludan 2 veces, así, ¿sabéis? Cualquiera, la que sea. Pues imaginaos, esto es el tejido adiposo. Un tejido adiposo con adipocitos que se están asfixiando y que están lanzando esas señales de alarma de que se están muriendo, ¿vale? Entonces, voy a hacer un agujerito aquí. Entonces, al producirse esta alarma, esa parte del cuerpo lo que hace es llamar a células del sistema inmune, células que son los soldados de nuestro cuerpo, y se van infiltrando dentro de ese tejido, se van metiendo por aquí, se van metiendo. Voy a meter muchas para que quede bonito, que aquí hay mucha gente y si no, no se ve de lejos. Ay, que se quedan todas juntas. A ver, voy a mezclarlo como en la lotería. Bueno, se ve, ¿no? Se ve más o menos que se han infiltrado. Bueno, si no se ve o se ve regulinchi o están todas juntas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí tengo la versión real. Esto parece muy cutre, pero es que se parece bastante a eso que veis ahí. En realidad, lo blanco son adipocitos y las bolitas azules pequeñitas son esas células del sistema inmune que se están infiltrando en el tejido, que están metiéndose ahí a dar batalla. Es decir, esto es una muestra, esto es un corte histológico, un trocito ahí de grasa de una persona obesa puesta al microscopio. Y como veis, está petada de esta especie de antidisturbios del organismo. ¿Qué problema hay? Que normalmente las células del sistema inmune lo que están combatiendo es contra amenazas que terminan siendo capaces de reconocer, como puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos. Pero lo que está pasando aquí, nuestro sistema inmune no es capaz de reconocerlo. Porque la obesidad es una situación que no se ha dado nunca en la evolución humana. Nuestros antepasados rara vez han sido obesos en la naturaleza porque no tenían la alimentación suficiente como para volverse obesos. Por tanto, el cuerpo es incapaz de entender qué está produciéndose aquí. Y entonces, un poco, pues estas células del sistema inmune es que van a lo loco. Es que no son capaces de dar una respuesta específica. Entonces lo que empiezan a hacer es lanzar un montón de citoquinas, que son como bombas químicas, ahí a cholón, a ver si hacen algo, pero no hacen nada. Lo único que hacen, se puede decir, es joder la marrana y fastidiar el tejido. Es más, toda esta serie de moléculas que producen las células del sistema inmune son súper dañinas para los vasos sanguíneos que hay cerca y para los órganos. Es más, esta es una de las causas de que los hombres vivamos menos que las mujeres. Una de ellas, porque hay bastantes, o se cree que hay bastantes. Y es porque, os habréis fijado, que las mujeres y los hombres no tenemos la misma distribución de la grasa corporal. Las mujeres tenéis principalmente grasa subcutánea, que es la que está debajo de la piel, que es la de las caderas, los pechos, los brazos, mientras que en el caso de los hombres, pues va aquí, básicamente. Lo típico de los señores mayores que tienen el culo para adentro y la barriga para afuera, pues aquí. El problema de la grasa de los hombres, de esta que se acumula en el vientre, es que esa no es subcutánea, no está debajo de la piel, está debajo de los músculos abdominales y está en contacto directo con las vísceras, con el hígado, con el páncreas, con todas las vísceras que tenemos ahí dentro y van dañando esas vísceras y las van dañando un montón. Porque esta infiltración de células del sistema inmune, estos soldados, lo que están produciendo en el tejido adiposo de las personas obesas es una inflamación. Las personas obesas tienen el tejido adiposo inflamado de forma crónica y eso es súper, súper pernicioso. Es más, una de las cosas que hacen estas células, como no son capaces de dar una respuesta específica, es tratar de matar de hambre a todo lo que hay allí. ¿Por qué? Porque si hubiera ahí un patógeno y matan a todo de hambre, se cargarán al patógeno. Lo que pasa es que esto produce un efecto muy chungo en el cuerpo. Pero primero, para que lo entendáis, tengo que explicaros cómo se alimentan las células de nuestro cuerpo, ¿vale? A ver, no es de todas las cosas, es que tengo muchas cosas. Tengo un poco de Diógenes. Las células de nuestro cuerpo, principalmente, de lo que se alimentan es de glucosa, de azúcar. Estos son sugus, en el cuerpo no hay sugus, pero esto es la metáfora, ¿vale? Analogía visual. Imaginaos, las células del cuerpo se alimentan principalmente de glucosa que hay en la sangre. Pero esta glucosa no entra en la célula, pues, sin más, como el oxígeno que os decía antes que entra directamente dentro de los adipocitos, no. El alimento entra en las células de una forma súper, súper, súper regulada, en función de cuánto alimento haya en la sangre, si hemos comido o no hemos comido, y también de las necesidades de alimento que tengan nuestras células, de cuánta energía necesiten. Entonces, para regular esto, nuestras células lo que tienen son un montón de pequeñas puertas en su superficie que dejan o no entrar la glucosa dentro. Pero para regular que esto se abra o se cierre cuando toca, pues estas puertecitas tienen una llave.
Esta es la llave de mi casa, ¿eh? Tienen una llave. ¿Qué llave creéis que puede ser la que abre y cierra las puertecitas que tienen las células para comer glucosa? Esta llave es la insulina, que está seguro que sí que os suena, es una hormona que os suena. Cuando nosotros comemos, como hay más azúcar en la sangre, nuestro páncreas produce un montón de insulina, abre estas puertecitas, entra azúcar dentro de las células y ya está. ¿Qué pasa? Que estas células del sistema inmune, esas bombas químicas que producen, una de las cosas que hacen es que se cargan esas cerraduras que tienen las puertas que tienen las células y entonces la llave, la insulina, ya no puede abrir estas puertas y las células no pueden alimentarse, no pueden comer. Se están muriendo de hambre, pero mientras tanto el azúcar se va acumulando en la sangre. Por eso las personas diabéticas tienen más azúcar en la sangre. Y esto produce un montón de efectos en el cuerpo que os los voy a explicar con estos vasicos que tengo ya aquí y aquí el agua, ¿vale? Vamos a echarle un poco de imaginación y quiero que os imaginéis que estos vasos de agua y este agua representan la sangre de una persona. Imaginaos que la sangre fuera transparente, ¿vale? Es mucho imaginar, pero vamos a imaginarlo. Quiero que os imaginéis la sangre transparente. Esto es una persona sana, sin diabetes, y esta es una persona con diabetes. Y ahora vamos a imaginar que el azúcar, que la glucosa de la sangre fuera ¿esto qué es? Rojo cereza, es que es colorante alimentario. Imaginaros que el azúcar fuera rojo. Pues aquí, esto es la persona sana, le echo una gotita, bueno, le echo dos, remuevo, a ver qué tal queda. Vale, queda monísimo. Vale, le he echado dos gotitas de azúcar a la persona sana. ¿Cuánto le he hecho a la persona con diabetes? No, el bote entero no, hombre, que va a ser de caramelo la persona. No, vamos a echarle 3. 1, 2, uy, me ha salido, venga, otra más de propina. Pues estará un poquito más rojo. No sé si se ve mucho que esté más rojo, vamos a echarle otra gota. Venga, otra más y ya está. Bueno, un poquito sí que se ve, ¿no? Que este está más rojo que este. Vale, pero ahora pensad que nuestro cuerpo, el de todos los animales, tiene sistemas que tratan de hacer que nuestro cuerpo siempre vuelva a las condiciones iniciales. Es decir, el cuerpo de la persona diabética va a intentar que la concentración de sangre, que la concentración de azúcar que tiene en sangre, vuelva a ser como la de la persona sana, como cuando estaba sano. Es decir, el cuerpo de la persona diabética va a hacer un esfuerzo para intentar bajar la concentración de azúcar en su sangre y que sea como esta. ¿Qué puede hacer ese cuerpo? Podría intentar sacar azúcar de la sangre, pero no puede, porque ya hemos visto que sus células no están cogiendo bien el azúcar. ¿Qué otra cosa podría hacer para que esta concentración de azúcar fuera como esta? Pues química básica. Lo que puedes hacer es aumentar el volumen. Jo, es que este colorante es muy bueno y no se nota la diferencia. Bueno, pues espera, mira, le puedo bajar la concentración haciendo así, a la persona. Qué rico pipi. Ahora yo creo que ya se notará más la diferencia. En realidad esto que he hecho de decir, pues hace pipi, suena tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque las personas con diabetes tienen un volumen de sangre mayor que el resto. ¿Y por qué? Porque su cuerpo, para equilibrar esa concentración, lo que hace es que ellos tengan mucha sed, estén todo el rato bebiendo y todo el rato meando. Las personas con diabetes van mucho al baño y beben un montón de agua. Esto trae algunos problemas. Uno de ellos es que su riñón está trabajando mucho más que el de las personas sanas. Por eso hay muchas personas diabéticas que cuando van haciéndose mayores terminan teniendo problemas de riñón y muchas incluso terminan necesitando diálisis, porque están todo el rato bebiendo y meando para tratar de equilibrar esa concentración de azúcar en la sangre. Pero además, que las personas con diabetes tengan mayor volumen de sangre va a afectar a un órgano muy importante que tengo aquí. ¿Sabes cuál es, no? Bueno, espera, así dado la vuelta. Que así parece otra cosa. Parece lo que tienen las gallinas aquí. Qué cochinos sois. Vale, el corazón.
El corazón sufre un montón en las personas diabéticas. Y os voy a enseñar cómo. Voy a hincharlo. Estos globos son muy difíciles de hinchar. Igual sale volando, ¿eh? O me revientan los ojos o algo. Todavía no parece un corazón, ¿no? Ay, parece Batman gordo ahora. ¡Ay! Ah, claro, que lo he pinchado con el micro, ¿no? Joder. Oye, me ha hecho daño. Pero tengo varios. Jaja. Si me explota otro, saco un voluntario a que me lo hinche, ¿eh? Estáis aterrados. Vale, ahora sí parece un corazón, ¿no? Sí, vale, pues le doy al nudito. Esto cuesta mucho, ¿eh? A ver, esto ya me lo pongo. Máster y doctorado y el nudito del globo. Mira, se me han gangrenado los dedos ahora. Mira, ay, ay, ay. Si no llamo a Eduardo, que está ahí, que es muy habilidoso. No, ya está. Vale. El corazón. A ver, anatomía de primaria. ¿Qué hace el corazón? Hombre, la sangre, late. Vamos a ponerlo a latir. Late, se ve. Si la persona tiene más volumen de sangre, tendrá que latir ¿cómo? Más fuerte, ¿no? En vez de así, pues pop, 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 pop. ¿Veis que le pasa algo? Se estira. Cuando el corazón tiene que latir más fuerte, cambia su forma, es decir, sufre alteraciones en su superficie, sufre alteraciones en las formas que va adquiriendo para compensar esa necesidad de latir más fuerte porque hay más volumen. Yo os voy a decir una cosa, al corazón también le gusta volver a las condiciones iniciales. El corazón tiene un montón de mecanismos para que no se deforme. Tiene un montón de sistemas de alarma en su superficie, proteínas de la leche, para que cuando se nota algún tipo de cambio de forma, de cambio de conformación, el corazón la evita. Y lo hace, que esto lo vamos a ver en esta diapositiva, aquí, generando, esto es un corazón sano, son células de corazón sanas, esto es un corazón que está haciendo parches de fibrosis. ¿Qué es eso? Pues lo voy a enseñar con cinta de carrocero, alta tecnología. El corazón, para evitar cambios de forma, como habéis visto que cambia de forma sobre todo aquí, ¿no? Lo que serían las aurículas. Pues para evitar estos cambios de forma, lo que hace es generar una especie de parche. Una especie de parchecito. Y así ya no cambia de forma. ¿Qué pasa? Ahora le pasa algo raro al corazón, ¿verdad? Que este lado tiene que compensar, que ya este no puede cambiar de conformación y se está deformando más. ¿Qué creéis que hará el corazón para que esto no se deforme? Pues otro parche, hace otro callo. Estos callos están formados principalmente de colágeno, como las cicatrices. Cuando tú te haces una cicatriz, ahí se juntan un montón de células que se llaman fibroblastos y producen un montón de cuerdas de colágeno y hacen una especie de parche. Un parche que, como veis, es mucho menos flexible. ¿Ahora qué le pasa al corazón? ¿Por dónde se está deformando? Por abajo. ¿Pues qué va a hacer? Pues otro parche. Venga, se lo ponemos. Otro parchecito por aquí. Qué poco hábil soy, de verdad. Y, venga, esto más largo. Y otro por acá. ¿Y ahora qué le va a pasar? Aunque vosotros no lo veis porque es de frente, pero yo ahora lo que noto, como ya no se deforma ni por arriba ni por abajo, es que por los lados se me hincha más y de hecho me aprieta mucho los dedos. Así que, pues ala, toma, otro parche. Pero este ya vamos a avanzar en el tiempo y ya voy a poner el globo este como la momia de Tutankamón. Un poquito. Esto, que así con el corazón este queda tan cutre y tan salado a la vez, esto en realidad pasa en el corazón diabético. Uy, aquí. Pasa en el corazón diabético. El corazón diabético entra en una especie de efecto dominó en el que se van endureciendo todas sus partes. Esto es lo que se llama remodelado adverso. Es una especie de adaptación al corazón a esa nueva normalidad en la que está, pero que no funciona bien. El corazón se va volviendo rígido, no puede latir todo lo que necesitaría, no puede bombear bien la sangre y esto lleva a la insuficiencia cardíaca. Pero además todos estos parches que forma estos callos
no van a transmitir la electricidad igual de bien que el corazón sano. Y esto hace que se produzcan arritmias porque no llega bien la electricidad del latido a todas las zonas del corazón en el tiempo que se necesita. Y este proceso de endurecimiento del corazón se puede producir en el caso de la diabetes, pero también hay una enfermedad que va a hacer que se endurezca no solo el corazón, sino todo el cuerpo. Y es una enfermedad que ahora mismo todos los aquí presentes estamos sufriendo. ¿Sabéis cuál es? El envejecimiento. El envejecimiento a día de hoy... ¿Dónde dejo el corazón? Es que es un rollo, lo tiro por ahí. No, que te caes al foso. Espera, es que hay un foso aquí. Bueno, compartidlo. Oye, no os peguéis, compartidlo. Ya verás, se van a pegar y va a explotar en medio de la charla y me va a dar un susto de la leche. Ahora mismo, la ciencia, cuando estudia el envejecimiento, lo estudia como una enfermedad más. Una enfermedad que en realidad nos afecta a todos desde el día en el que nacemos. Y uno de los principales motores del envejecimiento está relacionado con el endurecimiento. Y es un proceso que se llama glicación. Sí que os suena que nuestro cuerpo está lleno de proteínas, ¿verdad? Proteínas son como ladrillos y cuerdas que forman la mayor parte de nuestros órganos y nos sostienen. Pues a esas proteínas, a lo largo de nuestra vida, se les van pegando desechos, guarrerías, principalmente desechos del metabolismo de los azúcares. ¿Cómo azúcares? Como el azúcar es muy pringosón, solo hay que ver las fiestas que tiran caramelos por el suelo, que luego está pegado, pues esos derivados del azúcar se van pegando a las proteínas, se pegan y deterioran nuestras proteínas. Pero en general no pasa nada, porque la mayor parte de nuestras proteínas se renuevan un montón y no pasa nada. Pero hay unas proteínas de nuestro organismo súper importantes y que duran muchísimos años. Y son estas de aquí. ¿Alguien sabe lo que son estas? ¿Qué proteínas son estas? Son como cuerdas. Estas proteínas han salido nombradas antes, son fibras de colágeno. El colágeno es una proteína que tiene forma así de fibra y que lo que hace es formar una especie de redes, de mallas enormes por todo nuestro cuerpo que sujetan a nuestras células. Y esas mallas de colágeno dan forma desde a nuestro corazón, a nuestro hígado, a nuestros huesos, a nuestros músculos, a todo le dan forma. El problema es que, como os decía, estas fibras de colágeno duran muchos años. Por lo tanto, se les van pegando un montón de residuos de azúcares. Se glican un montón. Estos son pinzas. Es que soy muy cutre. Se les van pegando muchas. ¿Qué pasa? Que estos productos, estas glicaciones, son tan pringosas que no solamente se agarran y se pegan al colágeno, sino que encima hacen una cosa aún peor. Y es que muchas veces cogen dos fibritas de colágeno que a veces están bastante lejos y las pegan, y cogen otras, me la voy a pegar, estas de aquí, y las pegan, y cogen otras, y las pegan también, y cogen otras más, ya la última, y las pegan. ¿Y qué pasa? Que esta malla de colágeno, esta la voy a poner así también, voy a hacerlo más trágico. Estas mallas de colágeno que forman nuestro cuerpo, que antes eran flexibles, ahora están duras y están arrugadas. De hecho, esto, a lo mejor, podría recordaros un poco esta línea que se ha creado aquí, a una arruga de la piel. Pero es que es tal cual. Las arrugas de la piel nos salen porque la piel se glica, se van pegando estas fibras de colágeno, la piel se endurece y salen arrugas. Pero también pasa con el corazón, se endurece y late peor. También sucede, por ejemplo, con los ojos. Los ojos también se van quedando duros, nos cuesta cada vez enfocar más y eso lleva a la vista cansada. Por eso luego de mayores miramos el móvil así, porque no podemos enfocar bien. O también sucede que esto se ve muy bien en las articulaciones. Cuando somos jóvenes las articulaciones están como así, súper bien, y cuando somos viejitos nos vamos quedando rígidos. Y por eso, por la glicación, pues a partir de los 30, cada vez que te levantas del sofá suenas como Godzilla, así como... ¡ah! Pues cuando os digan, estoy viejo, decís, no estás viejo, estás glicado. Hablemos con propiedad. Otro de los motores del envejecimiento que me gusta mucho es la senescencia celular, que esto ya sonará más a vejez por senectud, ¿no? Senescencia. Esto que veis aquí son células, todos tenemos nuestro cuerpo hechos de células y hay unas celulicas por ahí que estáis viendo, mira, aquí se ven estas de aquí, que se están dividiendo. Las células de nuestro cuerpo se dividen un montón.
Las de los niños y adolescentes se dividen un montón porque están creciendo, pero los de los adultos también se nos dividen. ¿Por qué? Porque hay que generar células nuevas, pues por si tenemos un daño en un tejido. ¿Que se nos muere una célula de un sitio? Pues no pasa nada. Otra que está al lado se divide y la sustituye. Pero estas células no pueden dividirse para siempre. ¿Por qué? Porque vosotros imaginaros, si tú ya tienes una edad, como yo no, que yo soy joven y bello, soy un yogurín, pero tú ya tienes cierta edad. Esta célula que tú tienes, al final, es la copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia, de una copia. ¿Vosotros habéis hecho una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia? Que al final, pues, como por ejemplo, ¿no os acordáis en el cole las fotocopias de inglés? Que en el libro de inglés toda la gente salía súper guapa y súper feliz y en las copias parecía la gente que ibas a invocar a Sauron con ellos, que daban mucho miedo. Pues eso mismo les pasa a las células. Se han copiado tantas veces que van acumulando errores y esas células han acumulado tantos errores al copiar su ADN, su información genética, que corren el riesgo de convertirse en un cáncer. Así que las células tienen un número limitado de divisiones y cuando llegan a él, no se dividen más. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las canas. Nosotros en los folículos del pelo tenemos unas células, los melanocitos, que producen el pigmento del pelo. Como todas las células se van renovando, pero si llega un punto que las células de tus folículos se han ido dividiendo ya demasiadas veces, llegan a senescencia, no se dividen más y te sale una cana. Cuanto más trabaje una parte del cuerpo, normalmente más se van a dividir sus células y antes van a llegar a la senescencia. Por ejemplo, unas que llegan muy pronto a la senescencia son las que producen el moco en la garganta y en la nariz, los moquetes. Y por eso, cuando te haces mayor, pues tienes muy poquito moco y muy espeso. Por eso hay gente mayor que hace estos ruidos de que parece que van a echar ahí un flaver, un petit suisse de kiwi, de hecho lo echan. Joder, pues no es que sean unos cochinos, ¿sabes? No es que sean unos cochinos, es las senescencias, que no tienen mocos. Por eso hay gente mayor que en los teatros abre caramelos. Esto a cámara lenta, joder, que están resecos, pobrecicos. No digáis ahí cuando estéis en el teatro, está con los caramelos. Pobre, no, es la senescencia. También llegan muy rápido las del olfato. Pues las células del olfato las tratamos fatal, porque estábamos todo el día con resfriados, estábamos todo el día metiéndonos el dedo en la nariz, que hay gente que se mete hasta llaves, que hay gente que parece que va a dar martillazos para llegar así más al fondo. Las tratamos muy mal a esas células. Y por eso la gente mayor se queda sin olfato. Y esto se nota porque las cremitas para gente mayor les echan pachuli, que es que huelen como a pachuli, para que las huelan y digan, ¡ay, qué rica la crema! Porque si no, no la huelen. También, además, como el olfato está muy involucrado en la percepción del sabor, el 80% del sabor más o menos es el olfato, lo da el olfato. Pues claro, por eso a la gente mayor le gustan pues, cosas asquerosas, como las rosquillas de anís, ¿sabes? Los orejones, el turrón caducado, que te lo sacan a veces 2 años después. Pues estas cosas, porque realmente no notan apenas el sabor de los alimentos. Vale, voy a pasar a dejar de reírnos de la gente mayor, qué crueles sois. Vamos a pasar a el último motor del envejecimiento, que es la oxidación. Esto a lo mejor os suena la oxidación, porque sí que se habla mucho en los anuncios de cosmética y todo esto. Pero en realidad la oxidación es el principal motor del envejecimiento y el que más daño nos hace. Pero para entender el momento en el que la oxidación nos condena a la muerte, hay que retroceder a hace 2.400 millones de años, cuando aparece esta molécula de aquí tan enorme. ¿Sabéis qué es esto? Os voy a dar una pista. Esto es clorofila. Hace 2.400 millones de años aparecen los primeros organismos fotosintéticos, que hacen la fotosíntesis y que produce la fotosíntesis oxígeno. Hace 2.400 millones de años en la Tierra no había oxígeno, no existía. De hecho, cuando apareció la fotosíntesis, empezó a llenar la Tierra de oxígeno, se extinguieron más del 90% de las especies que había en la Tierra. Y es más, el oxígeno produjo un cambio climático que convirtió la Tierra en una especie de bola de nieve durante varios cientos de millones de años, en una era geológica conocida con el original nombre de la Tierra bola de nieve. Esto es real. Fijaos, o sea, reíros de las plantas, pero producen el oxígeno, y el oxígeno es que es tan, pero tan
tan tóxico, de que a pesar de que todos lo necesitamos para vivir, a pesar de que desde hace más de 2.400 millones de años nuestros antepasados hayan convivido con él en la Tierra, a pesar de eso, el oxígeno nos va matando desde el día en el que nacemos. Nos empieza a matar. El oxígeno, cuando lo respiramos, hace que se produzcan en el cuerpo lo que se llaman especies reactivas de oxígeno, que a lo mejor los conocéis por el nombre de radicales libres, pero no los solemos llamar así porque suena como a discurso de Abascal. Realmente no se les llama así porque tiene como connotaciones políticas y se prefiere llamarlo especies reactivas de oxígeno y van fastidiando nuestro cuerpo. De hecho, mira, igual os suenan, ¿veis estas manchitas de aquí que salen debajo de los ojos? A todo el mundo os suenan, ¿verdad? Las habéis visto en vosotros, vosotras, abuelos, padres. Pues estas manchas, que se suelen llamar manchas solares, no son solo causadas por el sol, sino que los rayos ultravioletas del sol reaccionan con el oxígeno que están respirando las células de la piel y hace que se produzcan muchos radicales libres y que generen este tipo de lesiones. Otro de los efectos de la oxidación, que este es muy curioso, ¿vale? A ver, ¿cómo trato este tema de forma delicada, sin que nadie se ofenda? A ver cómo lo trato. Vosotros cuando entráis en casa de alguien que es mayor, no huele como a persona mayor. ¿Sabes? En realidad esto es lo que se llama muy mal y con muy mal gusto, olor a viejo. Esto en las casas de la gente mayor todas tienen un olor parecido. Pues es que este olor se debe a un compuesto que se llama 2-nonenal y que es debido a la oxidación. Nosotros en nuestra piel liberamos grasa para hidratarnos y para proteger nuestra piel. Esa grasa se va oxidando. La grasa cuando se oxida se enrancia, como cuando se te enrancian las patatas, que tienen un olor característico, pues esa grasa se enrancia. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Entonces esa grasa que producimos en la piel se oxida más rápido y libera ese 2-nonenal, que es el que da ese olor característico a persona mayor y que como además es grasa, la grasa se pega a cualquier cosa y es muy difícil de limpiar y las casas se terminan impregnando de ese olor. Hay que decir que este olor se ha estudiado bastante, se han hecho un montón de estudios en psicología y se ha visto que en realidad si a la gente no le dices que ese olor es el olor a abuelo, si no se lo dices, la gente no considera que sea un mal olor. La gente considera que es un mal olor porque la cultura occidental lo estigmatiza, ¿vale? Que de hecho otras culturas lo consideran un olor agradable y todo, lo cual mola bastante. Pero ya os digo, 2-nonenal, de hecho todos lo producimos, también de jóvenes, y lo producimos sobre todo cuando dormimos. Por eso cuando tú duermes y te levantas hay que abrir la ventana porque huele a choto, ¿vale? El olor a choto matutino, eso es 2-nonenal. Lo que pasa es que no producimos tanta concentración, pero cuando nos hacemos mayores sí que producimos bastante y coge ese olorcico. Pero la oxidación no solamente produce manchitas en la piel o que olamos un poquito, ¿vale? La oxidación tiene efectos mucho, mucho más chungos sobre el cuerpo. Y uno de ellos es este. Esto de aquí, ¿qué creéis que puede ser? No es un ojete. El otro día en una charla con niños me dijeron, es un culo de Avatar. Flipé. No lo es. Esto en realidad es una imagen al microscopio de un tubito que está cortado. Ese tubo es un vaso sanguíneo. Es una vena. ¿Pero creéis que esta vena está sana o está un poco pocha? Está pocha, ¿no? ¿No veis que está como taponada, está engrosada? Esta vena lo que tiene es una lesión de arteriosclerosis, es decir, tiene un tapón de colesterol. Esos tapones que seguro que sí que os suenan, que pueden llevarnos a tener infartos de corazón o infartos cerebrales. Pues este tipo de lesiones en realidad en origen son una lesión oxidativa. Esta grasa que se está depositando ahí está súper oxidada, pero además toda la pared se engrosa y se inflama. ¿Por qué? Porque se está oxidando, ahí se están formando especies reactivas de oxígeno a saco. Y este tipo de lesiones que pueden acabar con nuestra vida y que se deben a la oxidación, ¿a qué edad creéis que pueden empezar a formarse? A los meses. A los 2 años, hombre, no, un bebé con arteriosclerosis, no, por favor. Vaya mía ese bebé. No, estas lesiones, si no llevamos una vida sana, si bebemos, si fumamos, si comemos mal, se pueden empezar a formar antes de los 30 años. Es decir, una lesión de envejecimiento
se forma cuando ni estás haciendo ni senescencia, ni apenas glicación, ni nada. Es decir, muchas veces las personas me dicen, joder, Ricardo, tú que has estudiado algo de envejecimiento, ¿cuándo vamos a ser inmortales? Y te lo dicen bebiéndose una birra, fumándose un piti y comiéndose unas patatas. Y dices, joder, qué sinvergüenza. Porque es que el envejecimiento es una cosa de la que tenemos que cuidar casi desde que nacemos. De hecho, y ya acabo, quiero contaros cómo, de alguna forma, podemos considerar que cada una de las grandes enfermedades que nos matan son un reflejo del envejecimiento. Estas enfermedades que matan a la mayoría de la población, nos matarán a la mayoría de nosotros, a no ser que Putin nos mate antes, o la crisis climática, o la nueva cepa, lo que sea, estas enfermedades que suelen acabar con nosotros son 4, que son la diabetes, el cáncer, la demencia y las enfermedades cardiovasculares. Y son todas efecto del envejecimiento. Quiero que os imaginéis que cada uno de estos vasos es una de estas 4 enfermedades, ¿vale? Pues imaginemos diabetes, cáncer, demencia, enfermedades cardiovasculares. A lo largo de nuestra vida, hagamos lo que hagamos, estos vasitos se van a ir llenando por la propia química de nuestra vida, por el maldito oxígeno, porque tenemos que comer, porque tenemos que vivir, se van a ir llenando poco a poco. Pero según el estilo de vida que llevemos, se van a ir llenando más rápido unos que otros. Por ejemplo, si fumamos, ¿cuál se llenará más rápido? Cáncer, vamos a poner cáncer. Pues el cáncer se llenará bien rápido. También el de las enfermedades cardiovasculares se llenará bastante, ¿eh? Si bebemos mucho alcohol, pues diabetes se llenará bastante. Cáncer también, ya no sé cuál es cada uno, pero bueno, cardiovasculares también, demencia también. Si vivimos en una ciudad muy contaminada, que esto cada vez se estudia más, pues se van a llenar todos. Y al final, el primer vaso que se llene será el que te lleve a la muerte. Pero realmente, la ciencia del envejecimiento también hace una cosa muy curiosa, que es estudiar cómo burlar de alguna forma estas enfermedades, estudiando a las personas, las únicas personas que llegan a viejas y las burlan, que son las personas centenarias. Normalmente la gente que cumple más de 100 años, curiosamente, no sufre ninguna de estas enfermedades. ¿Sabéis lo típico reportaje de España Directo que van a ver a una señora de 115 años? Que dicen, Josefina está guapísima. Que dices, a ver, guapa no está. Tiene 115 años, parece un higo chumbo la señora. Pero Josefina está muy bien. Josefina no ha tenido ni diabetes, ni ha tenido demencia, ni enfermedades cardiovasculares, no ha tenido nada de eso, sino que de repente los centenarios están bien hasta que un día pegan un ronquido muy fuerte y se mueren, ¿vale? Entonces la ciencia estudia esto porque en sus genes, en su fisiología, podemos encontrar cómo burlar a estas enfermedades, porque de alguna forma ellos se hacen tan viejos que cuando la muerte les llega, estas enfermedades no han sido lo suficientemente rápidas para encontrarlas. Pero hasta entonces, o como os decía, a no ser que tengáis una genética de la hostia, cuidaros bien, porque al final, oye, todos vamos a morir, pero no todos vamos a morir igual. Muchas gracias por escucharme. Creo que me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Si alguien quiere las naranjas, no me las quiero llevar a Madrid, ¿vale? Soy del Carrefour. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este nuevo acto de divulgación científica y sobre todo muchísimas gracias a Ignacio, Ricardo, porque nos han enseñado que la medicina es el fruto del árbol de la ciencia y que por desgracia estamos muriendo desde que nacemos. Muchas gracias, chicos.